Consejos para ahorrar con el aire acondicionado. Vamos a ver algunos consejos sobre el uso del aire acondicionado que ayudarán a consumir menos y en consecuencia reducir la factura eléctrica. Antes de comprar el equipo de aire acondicionado, es importante saber qué clasificación energética estamos adquiriendo. Como más eficiente sea el equipo, menos consumiremos. Por tanto, es importante valorar entre el precio de compra y el nivel de consumo, etiqueta energética, antes de comprar y así valorar qué nos compensa más. Hoy en día, si hablamos del territorio español, todos los equipos de aire acondicionado que se comercializan son con tecnología inverter, pero puede ser que hayan países en los que aún convivan tecnologías anteriores. En estos casos es interesante fijarse, un equipo con tecnología inverter consume menos. Otro aspecto muy importante para nuestro ahorro y a tener claro antes de la compra del equipo es la potencia que necesitamos. Si adquirimos un equipo más potente, estaremos malgastando dinero y en caso de una potencia insuficiente, estaremos forzando la máquina y en consecuencia gastando más. Una vez seleccionado el equipo, hemos de decidir dónde lo colocamos. En este punto es importante evitar que le dé el sol directamente, ya que este hará que trabaje más y aumente su consumo. Otro factor que nos ayudará a consumir menos es un buen aislamiento de puertas y ventanas que evite fugas, así como accesorios que paren el sol como cortinas, persianas o toldos. En el día a día, y muy importante para reducir nuestra factura de la luz, son los hábitos de consumo del usuario. Si no disponemos de un sistema de ventilación mecánica y la ventilación se realiza abriendo ventanas, mejor hacerlo a primera hora o por la noche, evitando así que suban los grados de la vivienda. Otra medida respecto a los hábitos de consumo es apagar el equipo 30 minutos antes de salir del hogar. Otro dato interesante y que a veces no nos paramos a analizar son los distintos modos que ofrecen los sistemas de climatización. Muchos de ellos incorporan modo eco o modo sleep, que ayudan a hacer un consumo menos agresivo. El mantenimiento y la limpieza del equipo son indispensables para lograr un menor consumo. Si el equipo o los filtros están sucios, el aparato de aire acondicionado tendrá que trabajar más para llegar a la temperatura de consigna. Otro dato interesante para realizar un consumo responsable es la temperatura de consigna. Hay que tener en cuenta que cada grado menos aumenta un 8% la factura. Finalmente, otra acción que puede ayudar a los equipos de aire acondicionado a trabajar menos es el uso de elementos como ventiladores. En Fongas distribuimos equipos de aire acondicionado para todas las necesidades, eficientes gracias a la última tecnología y respaldados por la gran confianza que generan las primeras marcas.